Buenos días. Me siento muy honrado de tener a ustedes conmigo hoy y quiero en primer lugar agradecérselo de veras. Voy a hablar de la explosión de la información, de lo que se ha llamado recientemente Big Data y del nacimiento, de la construcción de una nueva clase de inteligencia basada en modelos. A principios de los 80 yo veía nuestra sociedad sufriendo una explosión informativa tremenda, una explosión que iba a cambiar todas las cosas, que iba a hacer un mundo radicalmente diferente. Por esa razón decidí dedicar mi vida profesional, y la otra también, a construir una compañía que respondiese a la necesidad de explotar esa información masiva que estaba llegando a la sociedad, en mi visión, y me he dedicado durante todo ese tiempo no solamente a dirigir la compañía, a construirla, sino también a modelar. He hecho cientos de modelos en mi experiencia profesional. ¿Qué es lo que ha ocurrido pasados más de 30 años, 30 y tantos años desde ese momento? Pues lo que ha ocurrido es que efectivamente estamos en un momento en el que la explosión de la información se ha confirmado, pero no solamente es que se ha confirmado, sino que además las dimensiones que ha adquirido son en algún sentido imprevistas. Esa explosión de la información está continuando, parece no tener fin, ¿verdad? Y ha surgido algo completamente especial, algo que es completamente imprevisto. Y eso algo completamente imprevisto se llama Internet. Internet es un mundo en el que se ha producido un incremento de productividad absolutamente excepcional. Internet nos ha hecho comunicarnos con muchas más dimensiones que nos comunicábamos anteriormente, de muchas más maneras, con muchos más medios, pero nos ha dado acceso a la información, el conocimiento, todo tipo de contenidos, ha cambiado la forma en la que trabajamos, ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, ha cambiado la forma en la que nos divertimos, nos ha cambiado todo, nos ha cambiado a nosotros. En este mundo de Internet todo es gratis, o casi gratis. Internet es un bien público. Al lado, en la economía de los bienes comerciables, el mundo es menos bonito. El mundo es un mundo donde sectores enteros han sufrido importantes disrupciones, donde el rendimiento de las inversiones es menor ahora, donde en algunos casos se ha reducido el valor añadido, las ventas, hay grandes cantidades de desempleo, no solamente en este país, que es extremo, pero en otro conjunto de países, ¿verdad? Estamos en medio de una crisis económica. Es como si eso de la destrucción creativa estuviese repartido por la creación en el terreno de los bienes públicos, en el terreno de Internet, en el terreno de lo gratuito, de lo libre, y la destrucción en el terreno de la economía de los bienes comerciales. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Estamos condenados por alguna razón? ¿Hay algún misterio? ¿Hay algo que nos lleve definitivamente a estar condenados a tener menos empleos, a aceptar menores salarios? La revolución de la información, la revolución digital nos está llevando ahí. Bueno, mi respuesta es rotundamente negativa. No lo creo.
de hecho, las compañías son una parte muy importante de esa revolución informativa. Las compañías con el registro automático de las operaciones son una parte extraordinariamente importante, más importante incluso que la parte pública de la explosión de la información. Y sin embargo, en el terreno de las compañías privadas, ese efecto extraordinario, ese incremento de la productividad extraordinario que ha tenido Internet, no se ha producido todavía. En mi opinión, lo que ha ocurrido es que hemos cogido la fruta que estaba en la parte baja de las ramas. En Internet se han hecho muchas cosas, se han aparecido algunas compañías, algunas ideas, algunas extremadamente simples, ¿verdad? Pero que han producido, mediante el multiplicador de los efectos red, han producido grandes resultados, ¿verdad? La parte alta del árbol, esa mucho más difícil de coger, esa fruta, que es también la fruta, desde mi punto de vista, más dulce, la fruta que encierra un potencial de productividad mayor, no se ha cosechado. Está por ser cosechada. ¿Y qué es eso? Pues eso, a mi juicio, es que las compañías tienen que coger la información que poseen, tienen que guardar la información, tienen que estructurar la información, tienen que modelar la información y tienen que usar esos modelos para decidir, para entender la evolución de las cosas y para innovar. Esa es la tesis que voy a sostener. Para hacerlo, voy a centrarme en tres puntos. De un lado, voy a defender que los modelos son una forma de inteligencia y una extensión de la inteligencia humana. En segundo lugar, voy a defender que la explosión de información es virtualmente ilimitada y que realmente encierra un potencial de refutación de ideas erróneas, de refutaciones erróneas, de procedimientos erróneos, tremendo. Y por tanto, que ese potencial debe ser explotado, pero para eso se necesitan modelos. Y por último, voy a defender que estamos definitivamente en un mundo en el que la competencia económica se va a desarrollar a través del conocimiento y a través de la modelación. Y por tanto, la competencia va a ser cada vez más competencia en modelación. Y las compañías que no adopten esta orientación van a ser compañías que van a tener mayores dificultades para competir, y por el contrario, las que lo adopten van a ser compañías con mayores capacidades para adaptarse y mayores capacidades para innovar. Voy a seguir un orden un poco más cronológico. Empezaré por la revolución digital misma, ¿no? El elemento singular de la revolución digital es que la observación, la acumulación de información, el proceso de esta información y la comunicación de la información tienen costes virtualmente nulos. Este es el hecho importante, ¿no? Entonces, concretamente, quiero que se fijen en ese gráfico. Yo no lo veo muy bien desde aquí, pero casi me lo sé de memoria, bueno, lo tengo aquí. Tenemos en el momento presente, en 2011, en las redes de telefonía móvil han tenido un flujo de información aproximadamente de 600 petabytes, 0,6 exabytes. Y de acuerdo con el Cisco Virtual Networking Index, esa cantidad de información se va a multiplicar en los próximos años por una tasa de crecimiento acumulativa del 78%. Para que tengan una idea, una dimensión de qué está significando eso, la cantidad 600 petabytes es más de 8 veces la cantidad que fluyó por Internet, en las redes de Internet, en el año 2000. Es decir, que la red de telefonía móvil
están creciendo a tasas extraordinarias y han alcanzado ya un nivel que es un nivel próximo a lo que era Internet en el año 2000. Este es un hecho verdaderamente muy importante y un signo de lo que va a ocurrir a continuación. Por supuesto, esta explosión de información ofrece un conjunto de posibilidades extraordinario. Hace unos años hablábamos de, como si fuese ciencia ficción, ¿verdad? Hablábamos de la posibilidad de hacer seguros de automóvil basados en la experiencia de conducción real en vez de basarnos en cosas como la edad, el sexo, no sé qué, en fin, el estado civil, cosas o el nivel de estudios, cosas que son sin duda menos relevantes para el seguro de automóvil que cómo se conduce realmente. Eso hoy día se puede hacer porque es fácil colocar chips en un automóvil y ver la velocidad, la aceleración, la amortiguación, en fin, es todas las variables que el automóvil tiene. Evidentemente, eso que hace 2 años era ciencia ficción, hablaba con alguien de Telefónica de esto, precisamente, y pues ahora es una realidad y es una demanda que nosotros tenemos en este momento en nuestra cartera, en Brasil, concretamente, ¿no? Igualmente, piensen en la salud. Si analizamos un poco cómo es la evolución, tenemos cifras ahí hasta 2009, si analizamos cómo es la evolución del coste de la salud, del gasto sanitario en España, pues vemos que está creciendo a cifras por encima siempre del 8%, y concretamente en el año 2009, en plena crisis económica, al 9,5%. Evidentemente, esas cifras de crecimiento son claramente inmantenibles. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos monitorizar a los enfermos crónicos, a los obesos como yo, a los diabéticos, a los hipertensos, a los cardíacos, ¿verdad? Podemos monitorizarlos, ¿verdad? Y podemos hacer que modelos interpreten esa lectura, ¿verdad? Y con esa lectura podemos seleccionar a aquellas personas que efectivamente requieren tratamiento y a aquellos que no. Evidentemente esta línea es prácticamente ilimitada, pero ¿por qué limitarnos solamente a esas personas, verdad? Ahora voy a hablarles de una idea que es nuestra, es una idea que ha surgido en nuestra compañía, y en el entorno de nuestra compañía, quizá, que es una idea en relación con cómo los aeropuertos pueden transformarse en algo distinto de lo que son. Hace 30 años quizá los aeropuertos eran eso, aeropuertos, lugares donde se iba a coger un avión o donde un avión lo dejaba a uno, y en fin, esto eran los aeropuertos. En algún momento los aeropuertos empezaron a convertirse en centros comerciales también, eran aeropuertos y centros comerciales. Y se podía ver pues dependiendo del avión que iba a salir, pues qué público había allí y cómo aquello pues podía utilizarse desde el punto de vista marketing para hacer ofertas especiales, etcétera, etcétera. Algo complicado. ¿Qué ocurre hoy? Pues hoy ocurre que podemos saber perfectamente que una persona está en el aeropuerto. Y hoy tenemos capacidad de modelación para generar marketing de precisión. Y podemos hacerle llegar a esa persona ofertas específicas, ¿verdad?, que están perfectamente personalizadas. Eso es marketing de precisión, y ese marketing de precisión tiene que basarse en modelos. Es decir, los modelos ocupan el centro, van a ocupar el centro de esta transformación, una transformación que va a ser más importante que la transformación que ya hemos vivido. ¿Qué son los modelos? La primera tesis es: la marca de la inteligencia, la señal de la inteligencia, es la capacidad de previsión. Ahora mismo todos ustedes están previendo lo que yo voy a decir a continuación. Están previendo
el curso de las cosas. ¿Qué pasa si hay un ruido en la sala? Si hay cualquier cosa, ustedes están previendo. Y si acontece algo que no está en su previsión, ustedes transforman el curso de sus pensamientos. La actividad de previsión es una actividad inconsciente que estamos haciendo constantemente, ¿verdad? Además de la previsión, la inteligencia se caracteriza por la capacidad para decidir, la capacidad para explicarnos por qué ocurren las cosas, la capacidad para entender que algo ha cambiado, para entender los cambios, la capacidad para innovar. Todas esas cosas son aspectos de la inteligencia humana y son también aspectos de los modelos. Todas esas funciones las tienen los modelos, sobre todo en condiciones de incertidumbre. Uno está tentado a decir, cuando llega a este punto, que la inteligencia humana y la inteligencia proporcionada por los modelos son muy parecidas. Sin embargo, me van a dejar que les presente a un amigo. Juan Luis, evidentemente su nombre no es Juan Luis, puede no ser Juan Luis, esto es importante, está de hecho elegido aleatoriamente. Puede describirse como una persona tímida, reservada, invariablemente servicial, pero con poco interés en las personas y en el mundo de la realidad. Es sumiso, metódico, tiene la necesidad del orden y la estructura y pasión por el detalle. La pregunta ¿es Juan Luis bibliotecario o es Juan Luis agricultor? ¿Quién piensa que es bibliotecario? ¿Puede levantar la mano? Bueno, ¿quién piensa que es agricultor? Usted piensa que es agricultor. Javier piensa que es agricultor porque si lo estoy preguntando será por algo. Bueno, efectivamente. Creo que hay alguna persona que conoce esta pregunta. Está sacada del libro de Kahneman, Think Fast and Slow. Y en realidad es lo siguiente. Lo que hemos puesto ahí es un estereotipo de lo que es un bibliotecario. Por tanto, la inteligencia humana está construida fundamentalmente para asociar, para crear explicaciones. Tenemos como un horror al vacío, un horror a la no explicación, un horror a la incertidumbre. Por lo mismo, el pensamiento probabilístico no es un pensamiento que la inteligencia humana maneja bien, ¿verdad? En este caso, una simple aplicación del teorema de Bayes, ¿verdad? Dice que es la probabilidad, aunque nos inventemos las probabilidades a posteriori y tengamos una idea de cuáles son las probabilidades a priori, con saber que las probabilidades a priori, que hay muchísimos más agricultores que bibliotecarios, pues bastaría para decir que la probabilidad a posteriori de Juan Luis ser agricultor pues es mucho mayor que la de ser bibliotecario, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo un poco con la idea de Kahneman describe el mecanismo racional, nuestra inteligencia, como la combinación de dos sistemas. Un sistema que es intuitivo, asociativo, el sistema 1, que es un sistema rápido, que es el que está siempre en funcionamiento, es automático, se puede influenciar con facilidad, y un sistema 2 que es vago, está desconectado usualmente, solamente cuando se le exige esfuerzo, ese sistema se pone en funcionamiento, que es reflexivo, que requiere esfuerzo y que es el sistema donde se ejercen las intenciones y las voluntades. A mi juicio, los modelos son el sistema 3. El sistema 3 es un sistema que es probabilístico, ¿verdad?, que está controlado por los datos, que es insesgado, genera previsiones insesgadas y que es computacional, es decir, puede hacer trabajo muy duro, ¿verdad?, que nuestra mente no podría hacer, puede hacer trabajo muy duro y puede estar permanentemente alerta. Es decir, que por eso decía al principio
que los modelos son extensión también, inteligencia, pero también extensión de la inteligencia humana. Bueno, siguiendo un poco con las funciones que decía al principio, hablaba de decisión, explicación, entendimiento es decir, de los cambios e innovación, les presento ahí la estructura simple de lo que es un esquema de decisión. Algunas personas ya han visto versiones de esta transparencia hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Algunas de las personas presentes. En esta transparencia lo que tenemos es realmente una estructura muy simple. La decisión se compone de una función que pretendemos optimizar, un coste probablemente que queremos minimizar, o una función de utilidad que queremos maximizar, una descripción del mundo, que es que está dado por esos modelos que generan distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Distribuciones de probabilidad condicionales a las acciones que hacemos, ¿verdad? A las acciones que elegimos, ¿verdad? Y luego, finalmente, un procedimiento de cálculo que para cada acción me genera una función de distribución y los costes asociados a las consecuencias que ahí están, siendo la decisión óptima del punto de vista racional aquella que minimiza la esperanza del coste o maximiza la esperanza de la utilidad. Bueno, esto es la teoría de la decisión en una nuez. Esto es toda la teoría de la decisión en una nuez, ¿verdad? Esa teoría de la decisión tiene algunas cosas interesantísimas. Una de ellas, si tenemos mucha incertidumbre, estamos obviamente perdiendo capacidad para tomar decisiones precisas, correctas. Pero si como seres humanos que somos con miedo a la incertidumbre reducimos la cantidad de incertidumbre que realmente existe, los resultados son dramáticos. Por tanto, tenemos mucho interés en tener sistemas que simultáneamente sean capaces de reducir la incertidumbre, pero solamente reducirla en la medida que se puede reducir. Aquella incertidumbre irreducible, esa incertidumbre la vamos a tener que tener en cuenta a la hora de decidir y va a ser la principal razón de costes de decisión. Les voy a poner un ejemplo de nuestra experiencia. Saben que nosotros tenemos mucha experiencia en prensa, quizás si no lo saben yo lo puedo decir, tenemos muchísima experiencia en prensa y ahí hay un conjunto de periódicos muchos de los cuales no usan los sistemas que nosotros estamos diciendo, la mayor parte de los cuales, y hay uno que sí los usa, que es La Voz de Galicia. La Voz de Galicia tiene un porcentaje de devolución y un porcentaje también de agotados especialmente bajo. Y eso se debe precisamente al uso de este tipo de sistemas. No voy a hablar mucho del segundo asunto en relación a la inteligencia, de la capacidad para explicar, la capacidad para entender los drivers, porque tanto Javier Falcón como Massi Marinucci con seguridad van a hacerlo. Solamente voy a contarles un ejemplo de mi experiencia. Se trata de un producto que estaba en decadencia. Estamos hablando de los años 90. Un producto en decadencia. Entonces, la gente de marketing inventa una promoción que tiene dos fases. Una fase que es la fase de inscripción en la promoción, y para inscribirse en la promoción hay que comprar el producto. Esa fase, primera fase, me van a dejar señalárselo, ¿verdad? Voy a ir allí para que lo vean, porque es interesante observar este punto. La fase de inscripción es esta, ¿verdad? Estas son fases de inscripción y luego se desarrolla un juego en el cual otra vez hay que comprar el producto para seguir el juego, ¿verdad? A esa promoción la he llamado la promoción mágica y se desarrollaba, la gente se inscribía en un entorno, digamos, prácticamente anual y se creaba un club que eran los participantes en esa promoción mágica, ¿verdad? El club mágico. La gente que tenía ese producto, cuando llegó el principio del tercer año, si lo miran en las transparencias, en la slide, al tercer año hay una cantidad de inscripción extraordinaria. Estaban contentísimos. Sin embargo, nuestra previsión era que la promoción se estaba agotando.
es bastante claro que el segundo año ya es mucho más bajo que el primero, y nuestra previsión era que el tercer año sería más bajo que el segundo. De hecho, gracias a los modelos pudimos ver que la inscripción y la mecánica del juego tenían dinámicas completamente diferentes. Y eso era difícil de ver porque estábamos en un producto que era declinante. Y como era declinante era difícil distinguir que se debía al natural declinar del producto en el mercado y que se debía a un eventual debilitamiento del efecto promocional. La tercera función de los modelos y de la inteligencia general es la percepción del cambio. Cuando hay cambio siempre, cuando percibimos el cambio siempre automáticamente nos ponemos un poco a la defensiva, intentamos ver qué ocurre. Ese es un mecanismo muy importante para asegurar nuestra supervivencia individualmente y la supervivencia de nuestras organizaciones. ¿Cómo los modelos nos dicen algo del cambio? Los modelos nos dicen del cambio, esencialmente a través de los errores que comete. Cuando un modelo empieza a cometer errores que no están previstos, en ese momento puede decirse que el modelo necesita de algún reajuste, necesita morir para defendernos a nosotros, morir por nosotros, como mueren los canarios en las minas para evitar que el grisú lo respiren los mineros, ¿verdad? Igual que los canarios mueren por los mineros, los modelos mueren también por nosotros. Cuando los modelos empiezan a funcionar mal, están diciéndonos: necesito correcciones, necesito cambiar, necesito ser otro. Eso quiere decir que los modelos tienen que ser abiertos, tienen que ser abiertos a cambios, que los modelos no son una verdad incontestable, eterna, sino que los modelos son algo relativamente frágil que hay que ir manteniendo y que hay que ir, al mismo tiempo que estamos explotando, tenemos que ir reconstruyendo de forma constante. Y por último, llego al punto que da título a la charla esta, es decir, modelos e innovación. ¿Cómo es que los modelos nos ayudan a innovar? Esto para muchas personas es seguramente extraño. Los modelos están hechos con material del pasado, están hechos con la información histórica. La innovación es justamente aquello que es imprevisible. De hecho, los errores de previsión en los modelos a veces se llaman innovaciones. Tanto es así que innovar y el concepto de modelo e innovación parecen de alguna forma opuestos, ¿verdad? Pues hay tres formas en las cuales los modelos ayudan a la innovación. Hay uno que es mediante recombinación. En un caso de nuestra experiencia, en este caso en Brasil, también con un cliente internacional, pues desarrollamos un sistema que se llamó Paris, y ese sistema consistía básicamente en ver estructuras promocionales. Cada promoción era en ella misma distinta, y sin embargo las promociones tienen características comunes. Entonces nos llevó a hacer una modelación bastante original que consistía en modelar las características de las promociones para anticipar el resultado de nuevas promociones. Como resultado de esta modelación redujimos el error, sobre todo en productos que se compraban en China para ejecutar las promociones, desde un 22% a un 7% aproximadamente, entre un 5 y un 7%, ¿verdad? Esa es la primera función, el primer mecanismo por el cual los modelos nos ayudan a innovar. El segundo mecanismo es la precisión. Cuando hablábamos antes del caso de los aeropuertos, insistía en el elemento de marketing de precisión. Si no hay precisión y hacemos lo de los aeropuertos, eso es spam. Los modelos son absolutamente necesarios para que una idea pueda materializarse. Esta es una función obvia en relación con la innovación. La tercera vía es quizá la más importante. Es el mecanismo darwiniano de eliminación de lo no adaptado. Es el mecanismo de eliminación de ideas erróneas. Esa es la función más importante de los modelos. Eliminar ideas erróneas.
y eliminarlas tan rápidamente como sea posible. Lógicamente, les voy a poner un ejemplo más. He quitado en la cabecera, ¿verdad? Pero esto es la portada de un diario de tirada nacional. Es un diario deportivo y es un diario que se sentía, esto es un ejemplo también de los años 90, se sentía líder y se sentía obligado con todas las aficiones. Pero realmente la afición que tenía debajo, sus lectores, eran esencialmente madridistas. En cierto momento, el Barcelona gana la Liga, gana 1-0 en el Camp Nou y este diario hace esta portada, campeón, y subtitulan, y el Camp Nou fue una fiesta. Bueno, los modelos describieron esta acción de marketing midiéndola en un 7% de caída de la venta. En un 7% de caída de la venta. Entonces, claro, es claro que la necesidad de innovar en la portada para estos señores, para este diario, era enorme. Es decir, tenían que coger la noticia más deportiva más importante del día, ¿verdad? Pero tenían que ponerla de una manera totalmente diferente. Quizá esconderla un poco, quizá poner esperanza para sus lectores madridistas. Evidentemente, esta es un ejemplo, por otra parte muy trivial, de lo que es esa función fundamental de los modelos, la eliminación de las ideas erróneas. Y ya llego al final de mi presentación, en tiempo parece ser, sobre competencia e innovación. Les he puesto estos logos de distintas empresas que son empresas o de Internet o próximas al mundo de Internet, porque creo que muchos de nosotros pueden ver en ellas no solamente grandes empresas, sino también en algún sentido grandes amenazas. Facebook pues seguramente está haciendo un gran daño a las empresas de telecomunicaciones porque ofrece una experiencia de comunicación muy importante, muy fuerte, muy integral, en muchas dimensiones. Google pues no solamente está en ese territorio de guardar toda la información del mundo, sino que está haciendo montones de cosas que no voy a citar. Amazon se describe a sí misma como la compañía más clientecéntrica del mundo y está dispuesta a servir todos los productos que los clientes le pidan, ¿verdad? Y que ella pueda descubrir que los clientes necesitan. Por tanto, es una amenaza para todo el sector del retail. En fin, creo que, volviendo un poco a la tesis original, que a mí me parece bastante obvia, una vez que vemos que los modelos son inteligencia y que cumplen todas las funciones que he dicho, pues a mí me parece obvio que las amenazas que existen para las compañías que no adopten esto, pues son tremendas. Fíjense un momento nada más en lo que dice el chairman de Google. Dice que la mayor parte de la gente no quiere que Google le responda a sus preguntas, sino que lo que quiere es que le digan qué van a hacer, qué hacer el día siguiente, ¿no? Es decir, qué trabajo tomar, si esta novia me conviene, o en fin. Bueno, el caso es que creo que la amenaza es muy grande, pero no creo que la amenaza sea en ellos, en absoluto. Creo que la amenaza está en el interior nuestro, en el interior de nuestras organizaciones. Creo que la amenaza es la ausencia de voluntad por escalar el árbol y coger la fruta difícil de la moderación. Y lo que yo quiero terminar mi presentación es preguntándoles si sus organizaciones son organizaciones que están tirando los datos, o son organizaciones que guardan los datos pero luego esos datos no se pueden usar, o quizá los guardan mejor pero no hacen modelos, o quizá hacen modelos pero son de baja calidad, o quizá están en un estadio avanzado. ¿Y cuál es el papel de ustedes en eso? ¿Ustedes están trabajando por transformar esa explosión informativa en un mundo nuevo o están en el mundo antiguo? Quiero terminar diciéndoles que yo y Valles
estamos a su servicio para trabajar por esa revolución en el seno de sus compañías. Nos tienen a su disposición. Muchas gracias.